Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 19 de septiembre del año 2024. Vamos con los saludos. Voy dándole la bienvenida a quienes nos acompañan en la mesa. Dos voces femeninas a distancia. Empiezo por Cecilia Aguiluz, allá en Salto. Buen día, Cecilia. Buen día, Cecilia. Muy buenos días, un saludo a todos. ¿Empezó el viento ahí? ¿Se te va a desacomodar todo por la tormenta? No, está ventoso, pero es súper primaveral. Espero que no venga agua todavía, pero está anunciado para la tarde, sí. Sí, lo digo porque Cecilia está instalada en el jardín y detrás de ella las hojas de los arbustos se amacan fuerte. Muy verde el entorno en el que se ha instalado ella hoy. Bueno, sigo con Ana Laura Pérez. No, ella está metida adentro, en su casa, no sé, ¿dónde es eso? Sí, es mi casa, es mi escritorio. Bueno, y vengo para acá al estudio donde están Esteban Valenti, buen día. Muy buenos días. Y Alberto Volonté, que hace tiempo no nos visitaba. Lo hemos invitado de nuevo. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Todo bien? Nos va bien. Buen día a todos. Vino el mate. Esteban sin café ni mate, ¿no? Siempre agua, ese es el tema. Ni papel. Ni papel. Como decía Mercader. Bueno, Alberto sí, con su mate como es costumbre. Bueno, vamos al primer tema de los que tenemos para discutir. La campaña electoral de Yamandu Orsi tuvo esta semana dos hitos importantes. Ayer, el candidato presidencial del Frente Amplio estuvo en Buenos Aires, donde disertó ante empresarios argentinos con vínculos con nuestro país en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. En la charla, Orsi abordó varios temas relativos a la inserción internacional de Uruguay. Dijo, por ejemplo, que el Mercosur funciona mal y destacó la importancia de que haya una flexibilización que permita que nuestro país se conecte con el mundo. Por otro lado, destacó la importancia de la inversión argentina en Uruguay y enfatizó que aspira a tener la mejor relación de todas con el gobierno de Javier Milei. No cabe otra posibilidad para quien quiere ser presidente de la República en Uruguay, nada menos, que tener una excelente relación, fluida relación con el gobierno que tenga. 2 días antes, el lunes, Orsi presentó las prioridades para gobernar, un paquete de 48 propuestas agrupadas en 3 ejes: el crecimiento económico con inclusión, la protección social y la seguridad pública. En ese acto, que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, Orsi señaló que la coalición de izquierdas plantea soluciones para un Uruguay que, dijo, está a la deriva sin horizonte de esperanza. Quiero ser el presidente que viene a unir, que por sobre todas las cosas quiere que existan más y mejores oportunidades, más salario y más trabajo para aquellas personas que no llegan a fin de mes, resguardar a esa niñez desprotegida que tanto y tanto nos duele. Bueno, cuéntenos, Alberto, Esteban, Ana Laura, Cecilia, ¿cómo vieron esta semana de Yamandu Orsi rumbo a las elecciones de octubre? ¿Quién empieza? Para mí, esta semana por lo menos fue más interesante desde el punto de vista programático de lo que viene siendo, sobre todo, Orsi, que a mí me resultaba más atractivo antes de la interna que después que lo empecé a escuchar hablar mucho, porque me parece tremendamente ambiguo cada vez que lo escucho. Va para adelante, va para atrás, no es claro, usa como... usa un conjunto de eslóganes todos pegados uno al lado del otro, entonces al final del día cuando querés decodificar lo que dice es muy difícil sacarle el contenido. Así que bueno, creo que esta semana en ese sentido, por lo menos para mí como uruguayo que observo y que me gusta escuchar a los candidatos, me parece que bueno, de alguna manera mejoró con el tema de plantear propuestas, más allá de que sigue siendo ambiguo el discurso. A mí me pasa con Orsi algo que no me pasaba antes de la interna, y es como que pretende hablar como filosofando y no me resulta claro eso en cuanto a lo que quiere comunicar desde lo propositivo. Entonces creo que esta semana me parece que de alguna manera hicieron un aterrizaje ahí en decir cosas más claras. No me gustó lo que dijo en Argentina sobre los uruguayos. Digo, francamente, me pareció totalmente desacertado, que han sido los titulares de estos días,
y que pensé que también íbamos a hacer referencia a eso, por eso lo agrego, ¿no? De esta cuestión de que somos los argentinos, pero como más tibios, no sé bien exactamente cómo fue la frase, pero parafraseándola fue eso. A ver, te la que... digo textual, la tengo acá. Sí. Dijo, debe haber poca cosa en el mundo tan parecida como un uruguayo y un argentino. Los uruguayos somos argentinos sin intensidad. Ahí va, argentinos sin intensidad. Me pareció totalmente desacertado, innecesario. No sé, capaz, viste que cada vez que hay elecciones, los políticos cruzan el charco y dicen cosas que acá no dirían, ¿no? Porque no creo que ningún presidenciable acá en Uruguay diga que somos argentinos sin intensidad. Me parece que no le aportaría en absoluto para la campaña. No sé qué le habrá aportado en lo que es su discurso hacia los argentinos. Y bueno, me pasa esto con Orsi, que tiene como esa mezcla, ¿no? Que quiere filosofar o quiere parecerse a Mujica, me da la impresión, ¿no? En su manera de querer decir las cosas, pero no, está recontra lejos de Mujica, a quien yo respeto mucho porque tiene mucha claridad en su mensaje. Mujica habla, pero habla con claridad en su mensaje. Bueno. Y me pasa esto que Orsi está como en una mezcla ahí entre Alberto Fernández y Daniel Martínez, no tengo claro, debería ajustar más el tono y el mensaje en su discurso, ojalá lo pueda hacer con la batería de medidas que están presentando. Hiciste reír a Ana Laura con esas comparaciones, con esos nombres que fuiste agregando recién. Tanto es así que dejó el mate y ahora está pronta, ahora va ella. ¿Voy yo? Sí. Perfecto. Bueno, sí, a ver, yo comparto un poco que digamos, hubo un componente más programático, no solo en el viaje a Buenos Aires, sino donde habló de inserción internacional, ¿no? Y hizo una serie de observaciones que en algunos casos pueden parecer obvias, pero es interesante que el futuro presidente o el presidenciable lo diga, del Frente Amplio, que diga, por ejemplo, que va a tener un cierto grado de pragmatismo en su relacionamiento con Argentina, aún si el presidente sigue siendo Javier Milei, ¿no? O sea, digamos, puede ser obvio, pero también es importante escuchárselo decir en ese contexto. Habló del Mercosur, ¿no? Y dijo de nuevo cosas bastante obvias, pero que de nuevo, teniendo en cuenta la historia del Frente Amplio en relación con eso, que diga que el Mercosur no funciona, no deja de tener. Después hay que ver qué significa para él que el Mercosur no funcione y qué medidas va a tomar en ese sentido, ¿no? Descartó de plano o dijo que existen muy pocas chances de acuerdos con China y con la Unión Europea. Básicamente, en el caso de la Unión Europea, dijo que era por culpa de Europa y la situación europea. Me parece como una observación interesante, ¿no? Para controvertirla o para lo que sea, pero digamos, puso sobre la mesa posiciones sobre los temas, que me parece que eso es lo interesante de una campaña electoral y lo que en esta brilla por su ausencia, ¿no? Y después en la presentación programática del lunes en Colonia también, por lo menos presentó algunas propuestas un poco generales en algunos casos, pero por lo menos pintó como una idea más cercana. A mí porque a mí, digamos, este es un caso, pero está pasando, es como una campaña donde lo que está siendo importante son los escarceos, ¿no? Entre candidatos, esa cosa como que por momentos casi es como ese momento previo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía 20 años y pasa un boliche, ese momento previo donde los varones hacen como que se van a agarrar a las trompadas y tiran la ropa al piso y hacen como toda una gestualidad. Es como que la campaña está llena de eso, ¿no? O sea, como, porque ahora es esto de, bueno, si los argentinos y no sé qué. Y después estos episodios entre Ojeda y Delgado sobre a quién lo quiere más a la calle o quién quiere más la calle y quién va arriba en la lista y quién no, y todo, que la verdad, no sé, a mí como observadora de la política me deprimen porque, de nuevo, y volviendo a Orsi, me parece que esta campaña ha tenido poco de, bueno, ¿cuál es el proyecto de país de estos candidatos? ¿Con qué sueñan? ¿Qué es lo que vienen a proponer? ¿Qué planteo hacen de cuáles son sus utopías? Incluso no necesariamente solo en lo concreto, sino cuáles son tus utopías, pero concretas, ¿no? O sea,
no sé qué vas a hacer el próximo año de repente, o algunas cosas las podés contar y está bueno que las cuentes, otras no la tenés tan claro porque no ves cómo, hasta que no agarras el gobierno no lo entendés, pero bueno, ¿a dónde querés ir? Ni siquiera estamos en un terreno a dónde querés ir. Entonces, nada, esta semana de Orsi me pareció que se acercó un poco más, justo a poco, pero por lo menos puso sobre la mesa cosas para que del otro lado le contraviertan esas propuestas o ideas concretas de cómo debería ser el Uruguay para Orsi. Sí, entiendo lo que decís. Agregaría que en el caso de las presentaciones de Orsi, sobre todo de la que se hizo el lunes en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, tampoco estuvo eso plasmado claramente, ¿no? Hubo una enumeración de medidas, una enumeración de propuestas. Quizás el proyecto más global, los objetivos, aparecieron, por ejemplo, en la entrevista que le hice ayer al contador Álvaro García, copresidente de la Comisión de Programa. Él sí terminó dando esa visión, ¿no? Es verdad. Seguimos. Vamos con Alberto. Yo, bueno, si me elegiste a mí... Te iba a tocar, en algún momento te iba a tocar. Sí, no, simplemente que ¿Era Esteban o eras como tú? invitado y visitante y ante el elenco titular, yo quería primero escucharlos un poco para ponerme en forma. Tú sabes que cuando uno deja la cancha mucho tiempo, pierde musculatura, ejercicio, en fin, intentaré. Me voy a detener solo en el candidato del Frente Amplio que fue a la Argentina y habla en un escenario de una gran jerarquía, porque el CICIP, dicho rápidamente, es el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, fundado en 1942 en el Uruguay, a iniciativa del Uruguay. ¿Por qué? Porque en plena guerra mundial había una gran dificultad para comerciar, no solo frente a Europa, es decir, América toda, América toda, de Alaska a Tierra del Fuego, porque estaba llena de submarinos, era difícil cruzar los océanos, sobre todo el Atlántico. El Pacífico todavía no, Japón no había entrado en guerra. Y crearon, en esa época esplendorosa del Uruguay, las cabezas, pensaron, hay que crear un sistema de comercio que permita comerciar entre nosotros. De Tierra del Fuego a Alaska, de Alaska a Tierra del Fuego, y crean el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que integraron todos los países de América, Canadá, Estados Unidos, México, América Central y toda América del Sur. Que funcionaba físicamente, sucede donde está ahora la Bolsa de Comercio. Interesante esa historia. Bueno, tan interesante que ese consejo funcionó muy bien hasta la terminación de la guerra. Después de la terminación de la guerra igual mantuvo musculatura, pero el Mercosur y otros acuerdos que facilitaban el comercio entre países y obviamente la terminación de la guerra que impedía la circulación en los océanos, todo lo facilitó. En ese escenario que tuvo una siesta y en Argentina se revivió, hoy el Consejo Interamericano de Comercio y Producción en realidad congrega a todo el empresariado argentino de todos los sectores, de todos los sectores. Sí, y es una cita obligada para los candidatos a presidente acá en Uruguay, ¿no? Hace años que en cada campaña electoral los candidatos con reales chances de ganar van y exponen ahí, ¿no? Con precisión el año, fue a partir del 2004. Antes no. Después del 2004 sí. En ese escenario... A propósito de lo que dijo Orsi, ¿qué conclusiones sacaste? ¿Qué balance? Hizo una excelente exposición. Orsi es un muy buen candidato que tiene un problema, un partido confuso, un partido poco unido, un partido errático, un partido que no, el Frente Amplio, no define los grandes temas. La culpa la lleva Orsi. No, Orsi hace el equilibrio de un político sagaz, formado en Canelones, y cuidado con la gente de Canelones. Es muy bien formada, porque no se es intendente 2 veces de Canelones si no se tiene grandes condiciones, y se tiene condiciones para gobernar. Dicho esto,
Es un pequeño Uruguay, Canelo. Yo te pido, Esteban, mi muy querido amigo. Sí, está bien, está bien. Como soy invitado, Sí, está bien. inclusive, algún mimo me hacen. Pero porque no te además esto, desde que porque escuché y leí la exposición de Yamandú y vi las críticas, y que lamentablemente se detuvieron en una tontería de si los uruguayos y los argentinos somos iguales, pero nosotros menos intensos. Dije, ay, por Dios, no se va nunca a lo esencial. Nos quejamos los uruguayos porque no hay propuestas. Nos quejamos los uruguayos, criticamos los candidatos que queremos que sean superhombres. No. Bueno, pero entonces me voy a limitar a lo esencial. Dale, así cerramos esta Bueno, intervención y escuchamos a Esteban claro, también. bueno, pero lo que pasa es que yo estoy tratando de ir a lo esencial, no es tan rápido. Dijo un gran discurso porque, entre otras cosas, él se adelanta al drama del Frente Amplio, que es la conducción internacional a través de la ideología y no del interés. Ese es un problema que el Frente Amplio va a tener que superar. Y como el presidente es Milei, con una etiqueta de ultraderechista, y otras cosas que no digo, él le fue a decir a todos los argentinos empresariados, acá el presidente, si le toca a él, lo primero que va a buscar es una excelente relación con Milei. Punto 1. No tengo, aquí sí, poder de síntesis, que saquen las conclusiones los mismos militantes del frente, a ver si les parece que hay que mantener una excelente relación con Milei. Lo dijo Yamandú. Pero la segunda cosa es que dijo, aquí sí, pero pido la sustancia, ojalá pudiera repetir las mismas palabras. Habló muy bien del gobierno. Yamandú se elogió al gobierno uruguayo y hizo muy bien. Hace lo que hace un uruguayo y demostró la estabilidad económica, la seriedad del Uruguay. Llamó a invertir al Uruguay porque este gobierno de Luis Lacalle Pou ha dejado el país y el Estado de la Nación muy bien. Entonces, si después, políticamente interna, en Colonia, dice otra cosa y dice que el país se cae a pedazos y que hace agua, o dice algo parecido, a mí no me preocupa, pero sí me interesó que un candidato del Frente Amplio le diga a los argentinos, buen gobierno, estable, vengan, inviertan y reglas de juego parejas. Habló un buen candidato a la presidencia. Lo otro, lo único que le diría a Yamandú, que escuchar aquella milonga de Borges. Borges dijo en aquellos versos maravillosos, entre otras cosas, una parte dijo, orientales, casi iguales pero distintos. Esteban. Bueno, una buena parte lo dijo Volonté, podría quedarme en eso. Pero es un tema interesante, porque yo creo que fue una semana de cambio de la campaña del Frente Amplio. Es decir, primero, porque comenzó la semana con algo que nos venían reclamando, y yo creo que nos venían reclamando bien, porque el proyecto general es el programa del Frente Amplio, que lo discutió durante un año y medio. Lo que pasa es que el programa del Frente Amplio le faltaba eso que, digamos, las 48 medidas. ¿Tá? Ahí incluso hay desarrollos, tiene que encajar, porque lo otro fue discutido por todo el frente, no hay otros partidos que tengan un programa elaborado anteriormente. En el Frente Amplio, yo te digo que el Frente Amplio tiene mayores y menores diferencias que en otras épocas. Por ejemplo, la gran diferencia es la reforma constitucional, que realmente hay posiciones diametralmente opuestas. La reforma que impulsa el PIT-CNT. Exactamente. Yo creo que fue muy buena la exposición que hizo Orsi, me interesó. Yo creo que hay un detalle, cuando vos vas a un lugar donde hay mucha gente, la gente te mide si entiende y si vibra contigo, porque si vos haces un discurso sin que la gente lo capte, y bueno, tiene defectos. Y la gente captó los 48 puntos, unos más, unos menos, pero creo que es un gran instrumento que el Frente Amplio tiene
que desarrollar, profundizar, pero creo que fue un aporte que cambió una parte importante de la campaña del Frente Amplio. Yo no soy partidario de las campañas todas publicitarias, ¿no? Yo que he hecho publicidad y vaya si he hecho, yo sé que todo se define en el Uruguay sobre todo, en Argentina, en Paraguay diferente, pero el Uruguay era muy importante, yo creo que lo hicimos tarde, teníamos que haberlo hecho un mes antes, pero estuvo muy bien. Me gusta... No es el plan de gobierno, ¿no? Ayer lo aclaraba Álvaro García, el plan de gobierno vendrá después, sí. Lo que se comunicó el lunes es una parte, son medidas, propuestas que forman parte del plan de gobierno. Son las prioridades. La mejor definición la dio García en Voces, que dice, querían propuestas, aquí están. Y efectivamente estuvieron. Después la discusión, yo creo que se banaliza demasiado, pero bueno, no. Segunda cosa, la ida a Buenos Aires. El primero que fue, por el dato que dio Volonté, que era embajador, nada menos, un embajador de todo el Uruguay. A ver, hay embajadores de todo el país, hay embajadores partidarios, hay. Él era embajador, la primera fue en el Alvear, me acuerdo, y me acuerdo que en esa vez pasó un hecho con Tabaré, que lo repitió explícitamente Orsi en esta presentación. Estaba en el almuerzo con Mirta Legrand, que me acuerdo que los medios de prensa tenías que tener una especie de brigada de combate para pararlo, porque usan esas cámaras grandes para atropellar. Y entonces Mirta Legrand le preguntó, ¿y usted ha discutido, ha criticado mucho el gobierno actual y el candidato del Partido Nacional? ¿Qué me tiene que decir? Y Tabaré le dijo, me acuerdo porque lo dejó a todos, no, yo de uruguayos en el exterior nunca voy a hablar mal, ¿está? Y eso también pasó, porque una cosa es que vos hagas todo el planteo institucional, económico, etcétera, que ya no lo hemos ganado. A ver, fueron a la asunción de presidente dos candidatos, digamos, el presidente y el candidato, por ejemplo, en Brasil, etcétera. Es decir, el Uruguay tiene muchas cosas que no se pueden hacer en ningún otro país, en ninguno. Ahora, después, cuando te pica la polémica, vos tenés que saber que la polémica se queda de este lado, y para allá vos tenés que defender los intereses del país, y ahí no podés hablar de un país unido si vos vas allá a sacar un sable y a sacarle filo en esas cosas. Yo sobre el tema polémico, yo no lo diría, es lo único que voy a decir. La frase esa. Yo no me siento un argentino, y eso que yo viví 14 años, 15 años en la Argentina, que no soy ni argentino ni uruguayo, nací en Italia, yo soy uruguayo por militancia y por pasión. Uruguay, simplemente digo eso. Pero no me extraña Orsi, porque en realidad Orsi, ¿de qué lo criticaban en la interna que iba a perder por eso? Porque es un tipo de diálogo obligado, pero no de diálogo con la arriba. Si vos vas a Canelones, a los lugares donde hay alcaldes blancos, todo el mundo te habla bien de él. Es más, capaz que alguno del Frente Amplio que lo sacó a patadas no te habla tan bien. Pero él es un tipo con un sentido nacional. Y disculpame la interrupción, pero Canelones además tiene una gran ventaja, ¿no? Que es un pequeño Uruguay sin arroz. Es que yo coincido, lo que pasa es no quería que me interrumpieras en la atropellada. El Uruguay tiene en Canelones, yo siempre recuerdo lo de Berreta. Sí, que no era de Canelones. No, pero fue jefe de policía, etc. Y fue jefe de policía de Terra, y después sigue. Y ese hombre, ese canario con esa visión, que lo nombran ministro de Obras Públicas, se convierte en un verdadero estadista. Me formé al lado de Walter Santoro, en Canelones, de la década del 60. Gran figura. Mi primer militancia fue en el 70. Voté en Canelones toda la vida. Conozco Canelones. Entonces, un intendente de Canelones, dos veces. Con 69% de apoyo. Ahora, tiene un grave problema Berreta, que no es culpa de él, es de los uruguayos.
¿Ustedes saben cómo se llama el Instituto Vitivinícola del Uruguay, que está sede en Canelones? No. Tomás Berreta. ¿Cómo? Tomás Berreta se llama. Bueno, el Instituto Vitivinícola. Hay que ser malo. Te tenés en el juego de palabras. pero- Vamos a seguir, vamos a escuchar a Ana Laura y Cecilia, porque capaz que ya vamos completando este primer tema. ¿Quién primero? Sí, yo respecto a lo que hacen los políticos cuando cruzan el charco, me parece que siempre pasa lo mismo, ¿no? Y también existe como esa cuestión media retórica a veces de los discursos locales. Y bueno, y cuando se va al exterior, creo que esto no es una cuestión que lo defina a Orsi en sí mismo, sino a todos los candidatos y a todos los partidos. Está claro que la calle fue a la asunción de Lula con Mujica, son gestos. Está claro que por más que la gente del Frente Amplio estaba en contra de Estados Unidos y Yankees Go Home y todo eso, Tabaré Vázquez lo primero que hace es traerlo a Bush al Uruguay. O sea, nosotros vendemos una marca país que no es lo mismo que se discute acá adentro. Entonces me parece que cualquier político que quiera ser presidente, que salga de esos estándares, no perdería en sí mismo un gran puntaje. Entonces yo creo que no es que Orsi sea o no un gran político y no lo define lo que hizo en Argentina, sino que hizo lo que tenía que hacer. Y lo que hacen todos cuando salen del Uruguay. Y lo que hacemos todos cuando hacemos del Uruguay, a todos los que hemos estado incluso en la oposición, que siempre intentamos mantener una imagen del país más allá de las diferencias. Incluso creo que lo tenemos tan arraigado a eso como uruguayos que lo hacemos a nivel departamental. Muchas veces tenemos en los departamentos algunos problemas que, sin embargo, cuando nos preguntan de otro lado, no los manejamos. Y sí, pero es verdad. Interesante, tiene que ver no lo había un poco, pensado. Claro, pero tiene que ver un poco con nuestra idiosincrasia, con cuidar el lugar de donde somos, con cómo somos los uruguayos, que somos muy distintos a los argentinos en ese sentido. Creo que esa es una de las cosas también que nos diferencia muchísimo. Entonces yo creo que Orsi haya cruzado el charco y haya dicho que si se tiene que llevar bien con Milei se lleva, me parece que es una cuestión que nadie lo dudaba, porque nosotros no somos una isla y trabajamos económicamente, dependemos turísticamente, financieramente en algunos aspectos de la Argentina. Tenemos acá, por lo menos en el interior, una cantidad de campos que son trabajados por los argentinos. Tenemos inversiones millonarias de Argentina en nuestro país. Obviamente que nos tenemos que llevar bien con cualquiera de los presidentes que sean. Así como la calle se tenía que llevar comercialmente y por intereses bien con Alberto Fernández, porque más allá de las ideologías, lo que importa son los intereses de los países. Y yo creo que en ese aspecto Uruguay es maduro. Lo es Orsi y lo tiene que ser cualquier otro candidato. Y si hubiese sido Carolina Cossi, tenía que cruzar el charco y decir lo mismo, porque no hay manera de conducir una fuerza política tan grande como el Frente Amplio y pensar que vamos a estar teniendo intereses ideológicos y no intereses como país, con las naciones, sobre todo hermanas nuestras. Ana Laura. Bueno, sí, a ver, es un poco eso que yo decía al principio, más temprano. Yo creo que eso que nos sorprende, creo también que tiene que ver, no sé, no sé si se explica solo por eso, pero yo creo que parte de por qué esta campaña se está dando, o al menos es lo que uno vislumbra en estos términos tan superficiales que yo comentaba, tiene que ver también con lo que hace Orsi. Es lo mismo que hizo, tal cual decía Cecilia, lo mismo que hizo la calle Pou sobre Argentina, sobre China. Ha tenido un discurso muy pragmático, muy claro de yo voy a comerciar, estos son vínculos comerciales, etcétera. Entonces, digamos, ahí no hay diferencias. Justamente lo que dice Orsi en el discurso, yo creo que si prácticamente todo lo que dijo Orsi en el discurso en Buenos Aires, lo podía haber dicho la calle Pou, Sí, y sí. sería lo mismo, Sí, sí. ¿no? O sea, que realmente no hay ninguna distancia. Es como un discurso Uruguay, ¿no? Es como un discurso Uruguay. Exacto. Tengo acá algunas frases de lo que dijo ayer. Más allá de las tensiones de la campaña política, el Uruguay funciona y va a seguir funcionando, aunque el Frente Amplio entiende que debería funcionar mejor. La idea de que Uruguay funcione está instalada, queremos fortalecerla. Jamás en nuestros planteos de campaña puede estar la idea o la sombra de que el funcionamiento se tranque por alguna razón. Después habló de la inversión extranjera directa, continuará siendo fundamental para lograr los parámetros de crecimiento que busca el país, y fue por ahí que señaló
resaltó la estabilidad política que trasciende la consulta de a quién le toca estar de un lado y del otro. Y eso se ilustra, dijo, con leyes votadas en distintas décadas que fueron criticadas desde la oposición y luego, cuando ésta llegó al gobierno, se mantuvieron, etcétera, ¿no? Claro, por eso a eso iba, ¿no? Me parece que está muy bien, que es un discurso muy uruguayo, pero que también tiene que ver con esto, ¿no? De, bueno, ahí no hay diferencias, ¿no? O sea, nos podemos haber quedado tranquilos. También, de nuevo, yo tengo mis dudas y es un poco el planteo, Alejandro Sánchez lo ha hecho varias veces y varios otros dirigentes del Frente, de este discurso de que el Frente no se va a atar a determinadas definiciones que en Uruguay están laudadas, definiciones de tipo macroeconómico o de política exterior, etcétera. No sé de dónde sale, pero en realidad está todo como muy laudado. Te digo otra frase de ayer de Orsi. El respeto a las reglas del juego no se discute. Aseguró que en Uruguay ya no hay discusión con respecto a consideraciones macroeconómicas, salvo por quien las aplica mejor. Claro, pero eso lo traslada a Tabaré Vázquez, lo dijo. Mujica lo dijo, Sí, Lacalle lo dijo. Sí, sí. O sea, es que no solo lo dijeron, sino que después lo terminaron haciendo también. Entonces, a mí lo que me parece interesante, volviendo como a esto de Orsi, de la campaña, es, bueno, pongamos sobre la mesa dónde están las diferencias también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer diferente? Porque si no termina siendo, yo creo que hay una porción del electorado que de verdad no compra el discurso de que el Frente Amplio está dominado por los sindicatos y que no tiene ningún pragmatismo y que son una especie de orcos del marxismo-comunismo, y tampoco compra el discurso de que este gobierno fracasó, de que hizo todo mal, de que no se ocupó de nada y no resolvió nada bien, ni dejó ninguna reforma bien hecha, ni nada. Y a esa gente, la verdad, le están hablando poco, porque, de nuevo, este discurso está muy bien, fue muy interesante en términos de que lo que venía haciendo hasta ahora era bastante poco, pero la verdad tampoco eso, no sorprende. Es el Uruguay saliendo hacia afuera. Tal vez en 2004, cuando Tabaré Vázquez fue a ese viaje, que fue muy, digamos, los periodistas fueron con él arriba de un buquebús, al programa de Mirta, todo un despliegue gigantesco, tenía también que ver con el famoso voto frentista de Buenos Aires, porque se creía además que la diferencia era tan exigua que eso podía mover la aguja, había otras cosas jugando. Y además era, bueno, el primer gobierno del Frente, pero después de esto es como, bueno, hay que hacerlo, se hace. Pero la verdad que esto sea un hito de la campaña, habla muy mal de la campaña, ¿no? O sea, porque eso no sorprende. Se termina, cerramos el tema. Creo que Alberto tiene un apunte, porque hacías caras recién cuando hablaban Ana Laura y Cecilia. ¿En qué sentido? No, caras no, porque a veces las caras simplemente marcar más que un matiz, una diferencia abismal. ¿Cuál? Yamandu Orsi, como candidato, él per se dijo un excelente discurso que le va a traer consecuencias dentro del Frente Amplio, porque las diferencias son abismales. Decir que Orsi igual que Lacalle Pou o que Tabaré, no, son felizmente diferentes. Y debo decir que, apunten esto, la forma de conducción de la política exterior durante 15 años del gobierno del Frente Amplio respondió a un Frente Amplio ideológico y no a la visión de los presidentes. Pongo un ejemplo. Cuando Tabaré Vázquez tenía asegurado un tratado de libre comercio con Estados Unidos con beneficios para el Uruguay y que dijo: hay que firmarlo porque si no este tren pasa y no vuelve más, el Frente Amplio le dijo no. El problema está en el Frente Amplio, no estaba en Tabaré. Y cierro esto. Yamandu, y reparen, a un presidente que el Frente Amplio tiene tachado, que es Milei, le fue a decir que si él es presidente, las relaciones van a ser muy buenas. Las diferencias son abismales. Porque si no, la gente le va a costar elegir
entre el Frente Amplio y los restantes partidos. Y Esteban quiere decir algo ahora. Yo me voy a referir más al discurso del lunes. Obviamente yo soy de adentro, es decir, yo lo escucho y quiero señalar un rasgo. Además de tener efectivamente un panorama muy amplio de cosas, aunque no sea completo, tiene dos componentes. Una componente es el desarrollo de las ideas programáticas del Frente. Pero otro componente tiene una composición autocrítica muy importante. Mao Zedong decía, o Mao Zedong, depende de la época, decía que la autocrítica importante es la que se hace para adelante, ¿no? Y es así, ¿no? En realidad no se trata solo de escribir la historia, sino de escribir el futuro. Y ese 48 tipo de medida en muchas partes tiene un sentido autocrítico. Ajá. Tiene aportes autocríticos que a mí me parecían fundamentales. Ya volvemos, seguimos en la tertulia.